Bueno, voy a presentar entonces a Amalia de la Mea, periodista y comunicadora social por la Universidad Nacional del Nordeste, especializada en divulgación científica en el programa de divulgación científica del CONICET y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, analista crítica del discurso y magíster en educación social por la Universidad de Sevilla, a cargo del Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, directora y profesora de los cursos de redacción de materiales científicos y de divulgación científica de la Secretaría de Posgrado Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, profesora de redacción de materiales científicos técnicos en el doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Luján y profesora, nuestra profesora, del módulo de medios digitales del curso de periodismo médico de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico IAMA. Ejerce el periodismo y la divulgación científica desde 1985. Publicó más de 2.500 notas y artículos en numerosos medios digitales y gráficos en Argentina y en Iberoamérica. Amalia de la Mea. Bueno, buenas tardes. Disculpen este inconveniente técnico, pero bueno, por lo menos la posibilidad del audio. En primer lugar, agradecerle a la Asociación Médica Argentina la deferencia que ha tenido en invitarme a abrir esta mesa redonda con este tema central, la importancia de la comunicación en el área de la salud pública, ni más ni menos. Entonces, bueno, yo le iba a invitar a veamos las diapositivas, es lo único que vamos a ver. Entonces la idea es proponer un proceso de crítica, autocrítica, reflexión y diseño de nuevas perspectivas para el abordaje de la comunicación en salud post pandemia. Y en este contexto, digo, me hago dos preguntas obvias, realmente obvias, que es la segunda diapositiva. ¿Por qué es fundamental que los centros de producción científica y de formación de recursos humanos, disculpen lo de recursos humanos, yo no utilizo estos términos, no sé, formación profesional o formación de personas, así como también las asociaciones profesionales cuenten con sus propios medios de comunicación? Es una pregunta que nos venimos haciendo hace demasiada cantidad de tiempo y volvemos a ella y siempre nos estamos recontestando. Y la segunda, ¿por qué es fundamental contar con profesionales debidamente formados para divulgar temas, hechos y problemas en el ámbito de las ciencias biomédicas? Estas dos preguntas fueron actualizadas a partir de una pandemia global que nos ha tocado vivir. Entonces los invito a que revisemos algunas lecciones que nos dejó la pandemia, o nos está dejando. La pandemia obviamente continúa su curso. Dar un contexto, pensaba en cómo hacerlo, y digo, dos reflexiones. La primera de ellas es una idea, un concepto en realidad, decimonónico, ¿sí? La idea de hecho social total. Y todas las personas que estudiamos alguna ciencia social o humanística nos encontramos con este concepto y decíamos, bueno, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo vamos a enfrentarnos con este famoso hecho social total? Últimamente hacíamos apuestas de que el hecho social total iba a ocurrir, por ejemplo, a partir de un apagón informático global. Entonces, los aviones se estrellarían en los cielos, las entidades bancarias dejarían de funcionar, las centrales proveedoras de energía eléctrica no podrían dar suministro, hubiera sido el acabose, pero no fue eso, fue un virus que nos permitió, por lo menos en este siglo que vivimos, entender que era un hecho social total. Bien, entonces por eso tomé, el concepto no es de Ignacio Ramonet, pero sí tomé a partir de el rescate que él hizo cuando apenas se decretó la pandemia. Nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa. Estamos en la tercera diapositiva, Guillermo. Sí. No sé si la están viendo. ¿Está puesta? Sí, sí, sí. No, perdón, la que no ve soy yo.
Me olvidé de ir avisándote. Y si puede poner pantalla completa. No, sí, igual no la veo. En el sentido, no lo veo, ustedes ya saben los problemas visuales que yo tengo, o sea que... Nosotros vemos la carátula nada más. Va, por lo menos yo estoy viendo Claro, la no, carátula nada más. por eso le avisaba a Guillermo. A ver, ahí. No, esa, dos reflexiones. Ujú. Están en tipografía pequeña, pero por eso, bueno, se las leo. La primera que yo les decía, rescaté un concepto decimonónico, el hecho social total, que le conté, esperábamos que fuera un apagón informático global, pero fue un virus. Bueno, y entonces el rescate de esta idea de Ignacio Ramonet, para ponerlo en contexto, nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Y sobre todo, quedarnos un ratito en eso último, de los valores. Hemos visto los valores más excelsos y al mismo tiempo las mezquindades más horribles. Y esto incluso llevado al plano del ejercicio profesional de la comunicación en nuestro país. Y la segunda reflexión que me interesa mucho rescatar porque fue muy temprana, mediados de año de 2020, estamos corrigiendo esto de 2020, ¿no? De 2020, en una entrevista hecha a Mario Bruno, actual presidente de la SAPEM, en la publicación digital FFIB en Foco. Miren lo que decía Mario Bruno para junio, julio de 2020. Debería realizarse un análisis, una evaluación final cuando este tiempo tormentoso pase. Bueno, estamos todavía en él, pero la diferencia es que ahora ya tenemos 2 años y un poquito más de pandemia y tenemos una serie de datos y de elementos que nos permiten empezar ese proceso de reflexión. Entonces, cuando este tiempo tormentoso pase, para mostrar la importancia de los divulgadores científicos y los periodistas médicos, fundamentalmente para que quede claro que todos los temas de salud deben ser abordados, tratados y difundidos por profesionales preparados y conocedores de las temáticas, así como periodistas especializados en deportes, que haya divulgadores y periodistas médicos en los medios para tratar estas cuestiones, decía. Creo que esta situación tan grave que nos ha tocado vivir ha mostrado con claridad la diferencia que existe entre la labor de quienes no están preparados, que asumen posturas sensacionalistas y que solo buscan imponer buenos títulos con el único fin de llamar la atención, de las de quienes sí están formados. La difusión seria, con base científica y rigurosa y con elementos comunicacionales adecuados, resulta entonces indispensable para la protección de la salud de las personas. Lamentablemente, lo que está ocurriendo también constituye una excelente oportunidad para dejar claro esto. Finalmente, las noticias, dijo, suelen estar presentadas con características sensacionalistas para generar sorpresa e impacto, sin cuidar el rigor. En otros casos, incluso, hay intereses creados detrás de esas informaciones. Estas prácticas debieran ser arrancadas de cuajo y que de una vez por todas las noticias de salud sean para la salud, para incrementar la calidad de vida de la población, mejorando la salud en todos sus aspectos físicos, psicológicos y sociales. Bueno, digo, es ya momento para que repensemos la forma en que fue abordada en los medios de comunicación la pandemia y cuán aplicables son estas ideas bien tempranas del doctor Mario Bruno, cuando ya nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar y lo que hemos vivido y lo que hemos observado. No voy a dar nombres por el hecho de que no tengo ganas de estar transitando por distintos juzgados y tribunales, ¿no? Pero hemos tenido que asistir a supuestos comunicadores profesionales que festejaban el día que se había batido X récord de muertes en la Argentina. O hemos tenido que ver personas, incluso profesionales de la salud, que se comportaban más bien como APMs, con el respeto que los APMs me merecen, porque es un trabajo claro, a favor de determinados laboratorios,
generando confusión en las personas. U otros comunicadores sociales que advertían acerca de los peligros de generar jorobas y tener que irse a Moscú. Bueno, no está bueno ir a Moscú ahora menos que nunca, ¿no? Pero digo, hemos tenido que soportar estas falencias en la cobertura de un hecho social total como es una pandemia, y con los riesgos implicados en generar confusión, pánico y toma de medidas inadecuadas de cuidado por parte de los ciudadanos y ciudadanas inadvertidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos convendría revisar? Por un lado, en la próxima diapositiva, vemos cómo la ciencia era noticia en los medios tradicionales. Y esto de era es una especie de qué ganas que tengo de que ya no siga siendo así, porque en realidad continúa más o menos siendo así, ¿no? Y dos fenómenos que se produjeron desde mediados fines de la década de 1980 hasta la actualidad, que es la pérdida de espacios, esto es en el mundo, pero muy particularmente en la Argentina, pérdida de espacios asignados a la cobertura de temas científicos, tecnológicos y incluido, por supuesto, coberturas de ciencias biomédicas y aspectos relacionados con la salud. Y una consecuente, o no consecuente, no necesariamente consecuente, y además una pérdida de calidad. Yo les diría acá, dice desde principios de 1990, pero nosotros en el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, dentro del programa de divulgación científica de CONICET, y con esa mirada tan premonitoria que tuvo nuestro querido fundador y director, el doctor Enrique Velocopitov, que ya no está con nosotros, habíamos empezado a trabajar esta cuestión. Pero sí en el mundo se estableció, a partir de principios de la década del 90, un interés muy fuerte, un creciente interés por analizar la forma en que la ciencia y la tecnología eran convertidas en noticias periodísticas. Entre las variadas, bueno, hicimos distintos tipos de abordajes, por ejemplo, desde cómo enseñar a producir noticias o textos informativos sobre ciencia y tecnología en los medios de comunicación. No había ni siquiera materiales de estudio, había muy poco en inglés, en español, nada, con lo que tuvimos que empezar a ver desde un análisis, un abordaje retórico, desde qué figuras, procedimientos y estrategias nos proveía la retórica clásica para poder abordar esto de hacer fácil lo difícil, sin perder en el camino demasiada calidad. Pero también lo que fuimos viendo es, de 25 y yo ahora sumaría más bien en los últimos 30 años, esta pérdida de espacios asignados a la cobertura de temas científicos, tecnológicos, incluidos los que se refieren a la salud en los medios en la Argentina. Las personas que están hoy escuchándonos, estando en esta mesa redonda, que tienen más de 45 años, seguramente recordarán que los medios gráficos hegemónicos, dominantes, en tanto que concentraba la atención mayoritaria de los públicos lectores, poseían suplementos de ciencia. Por ejemplo, para 1985 el diario Clarín creó su suplemento de ciencia, se llamaba 6T, y salía los martes. Prontamente, después de apenas ocurría su creación en 1987, al poco tiempo, el diario Página 12 creó también su suplemento de ciencia. Y el diario La Nación, un poco más tarde, creó un suplemento que además lo compartía con 12 diarios regionales de la República Argentina, que se llamó Suplemento Salud. Digo, para que tengamos una idea de la cantidad de espacio que se le asignaba a estas temáticas. Al mismo tiempo, por aquellos tiempos, valga la repetición, había secciones específicas para ciencia, tecnología y para salud, que con el paso del tiempo, fines de la década del 90, de 1990, principios de la década de 2000,
empezaron a desaparecer y subsumirse en eso que más bien parece una miscelánea que se llaman secciones del tipo temas cotidianos o información general. Bien, ahí fue a parar la ciencia, la tecnología y la investigación en ciencias médicas. A eso nos referimos cuando hablamos de una paulatina pérdida de espacios. Insisto, esto fue un problema registrado en el mundo, acá lo vimos con mayor crudeza, si se quiere. Pero hay estudios comparativos en distintos países de Iberoamérica que muestran más o menos lo mismo. Sumado a eso, lo que fuimos registrando, y cada vez más a partir de la digitalización, es la pérdida de calidad en el sentido de que, por ejemplo, discutíamos la extensión. Se trasladaban ideas más bien provenientes del marketing, no tanto de los estudios sólidos de la comunicación, respecto de cuánto una persona toleraba leer. Y hubo un acortamiento muy significativo en la extensión de los textos. Y sabemos que para hacer buena divulgación, el problema de luchar por los espacios, por la extensión, es bastante dura. Después le voy a decir qué está pasando hoy, que esta idea hay que reflotar, hay que quitarla de la mente, ¿no? Se está demostrando lo contrario. Pero bueno, tuvo que pasar todo ese tiempo. Bueno, otra cuestión es que desde siempre, pero cada vez más, se insiste en señalar las lagunas que existen a la hora de difundir temas de ciencia y tecnología e innovación, ¿no? Y dentro de eso, de esta cuestión, ocurre que los centros productores de conocimientos, los centros productores de investigación, los centros que forman personas, que forman profesionales, no tienen demasiada cabida en las agencias mediáticas tradicionales. Ahora después vamos a hablar un ratito de eso que ahora se llaman factores de interés periodístico, pero que en realidad para esta cuestión crítica le volvemos a decir como antes, valores noticias, ¿sí? Valores en el sentido de que pueden ser positivos o negativos. Lamentablemente muchos de ellos que rigen la determinación de que algo va a ser noticiable o que no lo va a ser, son disvalores más que valores. Pero bueno, para un ratito más tarde. Entonces, los centros de producción de conocimiento, de formación de personas y también las asociaciones profesionales tuvieron que pensar, a pesar de que ya existía, de que había boletines, había revistas, todos recordaremos, pero ponerse seriamente a considerar la importancia de generar sus propios medios de comunicación para poder salirse de esta lógica que ahora veremos, que tiene unas características así de ser fragmentaria, reduccionista, que tiende al exitismo, al resultadismo de la ciencia, bueno, etcétera, etcétera. Salirse de allí implicaba generar sus propios medios. Entonces, habrán observado que desde mediados de la década de 1990 y muy fuertemente después de la década de 2000, las facultades, las universidades, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, las universidades nacionales todas, generaron sus distintas maneras de presentar a la sociedad el resultado de su quehacer, porque no debemos olvidar además que los docentes investigadores de universidades nacionales, por ejemplo, ingresamos en la categoría amplia de ser funcionarios públicos. Y en ese sentido, tenemos que dar cuenta de qué hacemos con los fondos, pocos o muchos, dinero poco o mucho que recibimos, dar cuenta a la ciudadanía de qué hacemos con ellos. Bien, como el interés de los medios tradicionales no iba por ese lado en absoluto, después les voy a dar algunos datitos, entonces lo único que nos quedó, lo único que le quedó a los centros de formación profesional y de generación de conocimiento, fue generar sus propios medios para poder proponer una agenda que quebrara de alguna forma o mostrar una manera diferencial de escoger se le llaman, pero bueno, de elegir temas destinados a ser divulgados y que en realidad todo producto, y lo pongo entre comillas a esto de producto, todo resultado, también lo pongo entre comillas, de las investigaciones y los desarrollos
que se llevan a cabo con los dineros públicos, en la Argentina mayoritariamente con dineros públicos, son dignos de ser noticiables. Que en realidad el desafío es encontrar, saber, buscar las maneras de hacerlo accesible y también atractivo. Bueno, entonces la decisión mayoritaria, tanto esto se puede registrar también en Iberoamérica y en toda Europa, del surgimiento de medios destinados, medios de estos institutos de investigación, estas universidades y facultades, destinados a dar a conocer sus trabajos, para no decir producción. En la Argentina vemos claramente la calidad excelsa que tiene NexCiencia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, agencias de noticia como de la Universidad de General San Martín, Tecnología Sur-Sur, vemos la tradicional agencia CIT, que en realidad fue la primera agencia de noticias científicas de la República Argentina, creada en 1986 en el programa de divulgación de CONICET, nuevamente el doctor Belo Copitó, que luego la rehabilitó, pero la hizo nacer como nativa digital, esto de nacer nativa, discúlpenme, habrá sido, no me acuerdo el año, pero para la década de 1990, y que hoy se llama Agencia CIT, y que se gestiona, se produce en lo que fue la Fundación Campomar y hoy es el Instituto Leloir. Y así, por citar ejemplos, estoy siendo injusta porque me olvido de muchas, pero si ustedes hacen un paneo de las universidades nacionales, todas tienen, bueno, el servicio informativo de CONICET, que cada vez más lo van a ver representado en los medios generales de información en la Argentina, que fue esto resultado post pandemia claramente. Ahora los ciudadanos en la Argentina reconocen la existencia de CONICET y saben que hay institutos e investigadores, y antes no era tan fácil que lo hicieran. Bueno, por razones de tiempo hago un salto a la próxima diapositiva. Mirada crítica de los modos en que los medios tradicionales de comunicación enfocan y representan los temas científicos. Ya que estamos, esos dos puntos ahí no van. Pero bueno, sí, ya que hacemos una especie de edición, corrección de estilo, no va. Bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, entonces no asistieron a este debate que movilizaba a la ciudadanía argentina para mediados de la década de 1980. Y era entre Menotti y Bilardo, ¿sí? Dos directores técnicos de fútbol. El fútbol y yo no nos llevamos bien tampoco, pero bueno, eso me acuerdo. Y entonces se lo acusaba a uno de los dos, en este caso a Bilardo, de ser resultadista, mientras que por el otro lado era el juego bonito. Entonces esta idea es resultadista, importan los resultados, no importan los procesos, o no importan otras cuestiones, caracterizó y sigue caracterizando lamentablemente a las maneras en que los medios tradicionales tratan las noticias sobre ciencia y tecnología. Por un lado, atención preferencial a los valores noticias. Yo les dije, vamos porque estoy usando una perspectiva crítica, ¿sí? Factores de interés periodístico es una manera de quitarles, alivianarlos, ¿sí? Porque esos factores de interés periodístico están basados en algunos valores que estamos tratando de discutir. Entonces, esos valores noticias cristalizados en las prácticas productivas periodísticas, es decir, lo que se utilizaba para determinar qué es noticia en el campo de policiales, de deportes, de economía, de política, se trasladó críticamente al tratamiento o a la noticiabilidad de los temas de ciencia y tecnología. Esa viejo axioma, vamos a llamarle axioma, que decía, no, noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Bien, a eso me estoy refiriendo. Recordarán, porque la mayoría de ustedes hicieron algún curso o el curso de SAPEM, recordarán que los valores más potentes para determinar la noticiabilidad y darle mayor tratamiento, mayor extensión, mayor lo que fuese,
es la desviación y la negatividad. Bien, y uno dice, negatividad, que desviación de qué, de la norma, dice, dice el valor noticia. Entonces uno se pregunta, ¿qué bien? ¿Y qué es la norma? ¿Y quién la establece? Etcétera, etcétera. O bien, algo es más noticia que otra cuestión por el hecho de que hay más sujetos involucrados, entonces catástrofes y eclipses de luna, qué sé yo, de mar, y, y caídas de aviones, y etcétera. O bien, y a veces puede ser más noticia algo porque involucra a una sola persona, pero esa persona es muy importante. Bueno, magnicidios, matan a un presidente de una nación, se muere un papa, esas cuestiones, ¿no? Bien, creo que todos los que están ahí saben de qué estamos hablando. Eso se aplicó entonces de manera bastante acrítica a la cobertura de noticias científicas, tecnológicas, incluidas las de las ciencias biomédicas, obviamente. Otra cuestión crítica es la espectacularización y fragmentación de la ciencia, y esto lo van a así registrar rápidamente. Cada vez más se hizo patente la idea de que, uy, si está publicado en una revista, bueno, entonces, yo puse acá Science, Nature y Cell, pero me faltó de Lancet, porque andaba todo el mundo, toda la ciudadanía, hablando de la revista Lancet. Todos eran entendedores de la revista de Lancet, cuando en realidad nunca fue necesario publicar ni de Lancet ni en ninguna revista científica vacunas, ¿sí? Lo sabemos, bien. Pero es para que nos demos cuenta de cómo actúan. Además, olvidando un detalle, estamos en un estadio de hiperespecialización de todas las disciplinas científicas, con lo que no necesariamente estas revistas son las más respetadas en el ámbito de las especialidades. Pero hay muchas otras, bueno, digo, para esta visión resultadista llega acá, campeones de premios, premiaciones, ¿bien? Después, otra cuestión muy criticable es la gran ciencia, el mainstream de la ciencia, que va dejando de lado producciones científicas de notable relevancia e interés nacional para las comunidades de los estados desarrollados o en vías de desarrollo, como quieran llamarlo, como la República Argentina, por ejemplo. Bien, que ¿quién van quedando fuera? Siempre se va a preferir algo que venga de afuera. Bueno, la reproducción de estereotipos o clichés, las representaciones de las prácticas científicas y los propios investigadores en la próxima diapositiva. El genio todavía sigue en un castillo de cristal, tiene que tener características muy especiales, no puede ser uno de nosotros. Miren, me pasó en estos días hablar de la doctora Casataro, de la vacuna Argenvac, Cecilia Grienzo. Y entonces yo contaba que cuando ella se doctoró en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, su tesis doctoral fue sobre vacunas contra la brucelosis humana. Y a mí me tocó entrevistarla largamente, hicimos muchas notas y se publicaron muy frondosamente porque es una necesidad al día de hoy. Y entonces conté esto y me dice, bueno, ay, no, pero la niña es una genia, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Es producto de un tremendo esfuerzo, un tremendo tiempo, un tremendo trabajo, mirá los años. Entonces esa idea de la genialidad, ¿no? Digo, como una anécdota pequeña. Bueno, lo de la visión resultadista además se concreta en esta historia de que hallazgo, descubrimiento, el artefacto, el dispositivo, y en ese camino dejamos de lado, me estoy yendo en el tiempo, por el tiempo me quedan 7 minutos, nada más, digo, paréntesis, el hallazgo, el descubrimiento, el artefacto, el dispositivo, por sobre los procesos que están implicados en esos, entre comillas, logros. Entonces, es bastante criticable que no hagamos el esfuerzo por contrabandear información respecto de cómo esos resultados, esos logros se obtienen. Es decir, de alguna manera, ir inseminando el método científico, el trabajo con hipótesis,
y no el sostenimiento de que lo que se denominó muy tempranamente, allá por principios de la década de 1990, en los estudios de comprensión científica de la ciencia, decía la etapa del wow, el wow, la sorpresa, el mito de Eureka, ¿sí? Todo aparece así, milagrosamente. No, es trabajo, como le dijo recién la doctora Casataro, de demasiados años. Y finalmente, en esta cuestión, hay muchas más cuestiones, pero es un resumen hiper escueto. La ausencia de enfoques filosóficos, históricos, sociológicos, económicos, políticos, etcétera, 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 que sustentan la línea de investigación. Bueno, su ausencia da lugar a representaciones, ya sabemos, descontextualizadas, deshistorizadas del hacer científico-tecnológico. Este es un reclamo muy fuerte, desde otra vez, insisto, la década de 1990, clarísimo, en los estudios de comprensión pública de la ciencia y en otra línea muy, muy interesante, que es las relaciones CTIS, ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, ahora bien, pandemia, ¿sí? Esto venía ocurriendo, sigue ocurriendo de alguna manera, pero ocurrió una pandemia. Y entonces, ¿qué pasó con los consumos y prácticas informativas de los públicos, las audiencias, durante la pandemia? Hay muchísimos datos. Bueno, por ejemplo, iba a tomar el de Reuters, pero tomé el de Defensoría del Público de la Nación de 2018. Hizo un análisis del tópico salud, el tópico tema, los temas relacionados con la salud, entre 2013 y 2018. Y encontraron quienes estudiaron esta cuestión en la Defensoría, porcentajes menores al 2%, medido en cantidad de noticias, en los noticieros de los 5 canales de aire de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no tengo tiempo para contarles todo lo que trabajamos en Iberoamérica para hacer estas mediciones, y le digo que era más o menos lo mismo que nos daba cuando analizábamos los medios gráficos tradicionales, cuando luego en las versiones digitales de esos medios gráficos tradicionales, y encontrábamos ese porcentaje, más o menos por ahí, o a veces incluso decreciente. Bueno, a partir de la pandemia, obviamente esto se modificó. Entonces, por un lado, los públicos comenzaron a demandar información, era necesario, era una ausencia, era una desesperación por tener información. Y entonces, obviamente, los medios tuvieron que dar cuenta de esta cuestión e incluir en sus rutinas de producción numerosísimos, crecientes números de ítems informativos referidos a ciencias biomédicas relacionadas con el tema pandemia, COVID-19. Durante la primera etapa de la cuarentena, esto fue una encuesta interesante, después ahí están los autores, Calzado, Ciruli y Lió, que son de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Tomé este estudio en particular porque se hizo durante la primera época de pandemia. Después les digo las limitaciones, pero por lo que sabemos ahora puede ya, no le digo generalizarse, pero extenderse bastante más allá que el AMBA. Durante la primera etapa de la cuarentena, la población más joven destinó menos de 2 horas para las noticias. Bueno, es lógico porque imagínense, no eran sus hábitos. El 54% en la franja de 18 a 29 años. 20% de quienes en ese momento tenían entre 60 y 75 años, declaró que dedicaba más de 4 horas por día, ¿sí?, a la atención de noticias relacionadas con COVID-19. Ahora bien, los canales privilegiados para informarse fueron los medios digitales y las redes sociales, especialmente Twitter, pero también canales tradicionales de TV y los canales de noticias. En mucho menor medida, la radio. Y les digo, solo el 18%, digo porque ahí hay un alumno que igual que yo extraña el medio impreso en papel, solo el 18% decía que todavía continuaba leyendo diarios en papel, porque además se le había sumado el miedo, no solo la dificultad de la distribución de los diarios, sino también diarios y revistas, sino también el miedo al contagio, ¿sí? Porque todavía en aquel momento se estaba, bueno, no se sabía, pero bueno, no se sabía nada sobre el tema, se estaba previniendo mucho el hecho de tener contacto con objetos, superficies, etc. Bueno,
el 92% de la población encuestada manifestó una alta preocupación por las noticias falsas, que se tradujo en un elevado nivel de atención a las fuentes de información. Alta, altísimo, 69%. Bueno, solo un 26% declaró, casi 27%, declaró un nivel de atención medio al verificar fuentes, o que le importe quién es la fuente de la información, y solo el 4% del nivel de atención fue bajo. Todo esto va a venir porque hay datos esperanzadores para ahora, de ahora para el futuro. Entre quienes dijeron leer diarios online, y esto es fundamental, miren que yo siempre a mis alumnos, a los que fueron mis alumnos de todos los cursos, les insisto, lean todo lo que pueden, comparen, todo, está bien, lleva muchísimo tiempo, de acuerdo, pero no se puede uno quedar solamente con los medios que responden a nuestra propia ideología, porque se va a convertir en algo bastante desagradable como ciudadano. Bueno, entre quienes dijeron leer diarios online, un 48% seleccionó entre 2 y 3 diarios distintos para informarse. Un 26,8% refirió leer más de 4 diarios. Algo similar ocurrió con los que se informan mediante la televisión, ya que por lo menos un 68% dijo mirar más de un canal informativo. Bueno, yo siempre les voy dando las informaciones de cómo están los rankings y los ratings. Entonces digo, voy a ver el último que disponible de Total Medios respecto de los medios digitales en la República Argentina. Entonces, 29 de abril se publicó el rating de los medios digitales de información general. Bueno, como siempre, un medio digital nativo como Infobae lidera. En segunda instancia, La Nación, ellos dos medios que se cortan solos entre Infobae y La Nación. Luego, Canal 13 y TN. Y el quinto es el Destape Web, porque justamente está mostrando esta conducta que los públicos vinieron manifestando a partir de la pandemia. Tenemos que asegurarnos, como quedó tan engrietada la cuestión de la cobertura de la pandemia, lamentablemente, entonces los públicos más interesados o más interesados en tener una buena formación respecto de los temas, buenos elementos para toma de decisiones, comenzaron a manifestar esta cuestión que habla bien de la lectura crítica y de la formación ciudadana en verdad. Entonces, si nos quedamos con todo lo anterior, es como para suicidarse. Entonces yo les propongo, hay una luz de esperanza. Los medios digitales universitarios y de instituciones de investigación que consulté en estos últimos 15 días, porque se está tratando de saber qué pasa con cada uno de los medios digitales de distintas facultades y universidades, indicaron incremento significativo de visitas únicas a sus medios y también un incremento considerable del tiempo que le destinan a las lecturas de los textos a partir de marzo de 2020, que siguió creciendo en 2021, y nos preguntamos, ¿y si esto se mantendrá? Entonces estamos tratando de que llegue junio para tener el primer semestre y comparar los datos, porque todo indica que ese hábito parece no haberse perdido. Es decir, sigue incrementándose, pero hasta el doble y hasta el triple de visitantes, ¿eh? Entonces, digo, ¿se habrá generado un hábito perdurable? Prendamos velas, esperemos que sí. Otra cuestión para tener en cuenta y que también llama una luz de esperanza es que todos los estudios que se están haciendo, de los que conocemos en el mundo, que se hacen de percepción social, de la ciencia y la tecnología, y de los investigadores, de los desarrollos, están mostrando una confianza y alta valoración de la ciencia y la tecnología por parte de los ciudadanos y también de los investigadores e investigadoras. Entonces, continuará manteniéndose, esto lo vemos revisando lo que pasa en Francia, a pesar de que Francia aparenta tener un porcentaje elevado de la población que se opone a las medidas de cuidado, que se opone a la vacunación y demás, bueno, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, antes de ayer me llegaron los datos de Brasil, lo mismo. Bueno, la preocupación por las noticias falsas y la verificación de las fuentes de información que empezó a
mostrarse apenas comenzó la pandemia, ¿se habrá instalado como una práctica rutinaria de lectura crítica? Bueno, yo estoy esperanzada en que sí. No sé ustedes, pero era la idea de, en este escasísimo espacio, hacer un punteo de temas y problemas sobre los que debiéramos reflexionar. Y para cerrar, no vamos a volver a leer lo predicho por el doctor Mario Bruno, pero fíjense qué orientado que estaba, porque ahí tenemos que estar situados ahora. Es tiempo de ponernos a revisar las prácticas, incluso las propias, y de generar alternativas y también hacer que estas estrategias, estas herramientas lleguen a la ciudadanía de modo amplio para que puedan defenderse frente a estas situaciones de mal comportamiento, de malas praxis en la comunicación. Y en este contexto, y para cerrar, qué importante es que dispongamos de medios de comunicación, por un lado, y qué importante es que asumamos el compromiso, como lo han hecho muchos de ustedes que están hoy ahí, de formarse sólidamente, porque nada menos natural que la comunicación humana. Entonces hay una serie de preconceptos y de prejuicios de que cualquiera puede comunicar, y bueno, sabemos que no, es así. Entonces la necesidad imperiosa de fortalecer opciones como SAPEM y equivalentes para otras disciplinas. Así que bueno, disculpen estas corridas, pero es por la cuestión de tiempo que me ultrapasé y que no me puedo quedar ahí para escuchar a los colegas. Veré después, de escucharlos después, y que no esté para responderle preguntas, consultas, sugerencias y demás. Pero bueno, nos ingeniaremos. Ya hablé con el coordinador de la mesa, que después me pase los comentarios y las preguntas que ustedes tengan. A pesar de que no nos veamos, les agradezco muchísimo la invitación, la atención, y bueno, que empecemos este proceso de reflexión a lo que nos invitó tempranamente el doctor Bruno, que lo tienen ahí además. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Amalia. Mario. Sí, Amalia, muchísimas gracias primero por la charla, excelente como siempre, pero más que todo por usted hacerse en medio de sus clases en Luján, hacerse este ratito para poder estar con nosotros y ahora continuar usted con su clase. Mil gracias, Amalia, realmente muy amable. Alumnos, doctor, me dieron permiso los alumnos, casi que me vienen, no te digo en helicóptero, pero más o menos, y entonces llegué a mi casa. Y ahora los tengo que atender a los que abandoné, pero era todos videollamadas, presentaciones para sus tesis y esas cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos, gusto de verlos. Que sigan muy bien. Gracias, Guillermo, por la presentación. ¿Sí? Un abrazo, Damalia, un abrazo. Un abrazo, Matilde, Roberto, Ernesto, Rosana, todos, y bueno, y todos los que no estoy viendo. Bueno, un gran cariño. Gracias, Amalia. Seguimos, Guillermo. Muy bien. Bueno, y ahora presento a Ernesto Martinchuk. Es periodista, trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos en Argentina y el exterior. Fue productor periodístico de Radio El Mundo, redactor en Radio Belgrano, jefe de redacción de la revista Varieté, jefe de compaginación de noticias de Canal 2, coordinador de edición en ATC, coordinador general del Servicio Iberoamericano de Noticias en Madrid, es documentalista, docente de la Cátedra de TV de la Universidad de El Salvador, escribió libros como Televisión para Periodistas y Federalización de la Información, acá tengo uno. Ha sido distinguido con el doctorado honoris causa, Honorable Academia Mundial de Educación, por su trayectoria en favor de la educación mundial, directivo decano de honor y dignidad, Magister Laude, Asociación de Rectores de la República Argentina y la Asociación de Directivos Argentinos, y es nuestro profesor del módulo de televisión en nuestro curso de periodismo médico. Ernesto Martinchuk. Está muteado, no se escucha. Hola Ernesto, no te escuchamos. Estás muteado, Ernesto. Muteado, ¿verdad? Bien.
Bueno, este es el problema de las grandes nuevas tecnologías, ¿no? Para la gente mayor nos cuesta un poquito adaptarnos. Pero es importante adaptarse y es lo que tenemos que hacer justamente, adaptarnos. Haciendo una remembranza, es notorio que el mundo se transformó en las últimas décadas, de manera notable como no lo hizo en siglos anteriores. En el campo académico y laboral, muchas profesiones corren el riesgo de desaparecer, mientras otras logran reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos. La comunicación no ha sido la excepción. Durante los años últimos nos hemos visto todos en la necesidad de adaptarnos a la era digital, a las nuevas tecnologías y a las ingeniosas formas de recibir y entregar el mensaje. Uno de los mayores retos que tendremos que enfrentar los profesionales en comunicación es el manejo de crisis en las instituciones debido justamente a lo que decía Amalia, la proliferación de noticias falsas, que afectan la imagen y el posicionamiento de la gestión también, no solo del periodista, sino de las empresas periodísticas. Este fenómeno es cada vez más frecuente gracias a la masificación mediática que permiten las nuevas alternativas tecnológicas a las que la población tiene acceso y de una desenfrenada producción de información poco veraz y muchas veces malintencionada. Los medios de comunicación entendieron que lo más importante es la audiencia. Pero no la audiencia que escucha el monólogo al que estamos acostumbrados desde el periodismo, sino justamente a lo que se hace hoy, que es todo interactivo. En el pasado, para saber qué pensaban las audiencias, se debían realizar mediciones de rating, encuestas y estudios de opinión, los cuales fueron de gran ayuda. Pero ahora las redes sociales opinan en vivo y en directo y sancionan a los medios que no los escuchan. Los medios tradicionales se han visto en la necesidad de transformarse para poder sobrevivir la nueva revolución en las comunicaciones. La tecnología transforma la sensibilidad con que los sujetos conocen y abordan la realidad. Desde el daguerrotipo, pasando por el cine, la televisión y hasta hoy el smartphone, surgen entonces una inquietud o preocupación por la posibilidad de generar experiencias colectivas de creación-comunicación dentro de un marco de formación de la sociedad. Mientras tanto, los periodistas en el mundo tuvieron que cubrir la noticia de una pandemia global que amenaza a todos sin distinción. Ante este cambio abrupto al que se vio sometido el periodismo por la crisis sanitaria y social, las salas de redacción debieron asumir un replanteamiento en la forma de cubrir las noticias para llevarle a las audiencias la información sobre lo que estaba ocurriendo. Los periodistas, al igual que los médicos, tuvimos que evolucionar en la forma de pensamiento, pero también en la forma de enfrentar las emergencias sanitarias. Los medios de comunicación se vieron enfrentados a dos nuevas realidades. Una, reinventarse para cubrir las noticias sin correr el riesgo. Y otra, autoevaluarse frente a las audiencias que exigían mayor información frente a la incertidumbre que estaban viviendo encerrados en sus cuatro habitaciones, en sus cuatro paredes por motivo de la cuarentena. De ese modo la audiencia empezó a consumir información de todo tipo de plataformas digitales, en donde las llamadas fake news o bulos generaban pánico a la población y muchas veces cobraban fuerza. Voy a ver si les puedo pasar
un video, si me permiten. Este sistema es la primera vez que lo utilizo. Y entonces le pido a ustedes paciencia. Quiero ir a mi escritorio. Ernesto tiene que tocar la flechita abajo. Una persona con un celular ¿Se ve esto? más conocimiento No. que cualquiera de los presidentes del Tiene mundo que hace ir 30 a la años. flechita que está abajo, abrir, seleccionar una ventana y en una ventana el video. Sí, yo los tengo a ustedes en la ventana. ¿No me puedo meter en el escritorio? Tiene que hacerlo a través de esa flechita. Como antes lo había hecho, le había salido. Compartir. Cancelar. Sí. Bueno, les pido disculpas. Ok. Si minimizo esto, ¿puedo ingresar a mi escritorio? Sí. Sí, sí, pero primero comparta, primero tiene que compartir. Ah, Ahí presentar, elige la Sí. opción. Pantalla o ventana y ahí. compartir. Ahí sí va. Compartir. A ver. Ahora, Ahora sí. bien. En este momento, una ¿Ahora sí? persona con un celular Ahora sí. tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo Bien. hace 30 años. Y hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información, como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza.
Bueno. ¿Se escuchó bien? ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? Bien, bárbaro. Bueno, ¿esto qué nos demuestra? Que tenemos que, primero, fijarnos bien cuál es la procedencia de la información y segundo, antes de compartirla, analizarla. Y como decía Amalia, debemos leer todo. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para no sentirnos influenciados. Eso es lo más importante. Y en los medios gráficos más todavía. Bueno, el cambio que trajo la crisis llegó para quedarse en la comunicación y abrió puertas a nuevas posibilidades para explorar. Hoy la televisión produce contenidos escritos para su página digital. La prensa y los medios escritos producen programas de televisión digital y la radio produce contenido escrito y audiovisual. Todos en general producen contenidos para teléfonos móviles, tabletas, en donde los contenidos pueden ser vistos desde cualquier plataforma y desde cualquier lugar, del mundo inclusive. Las noticias dejaron de ser exclusivas de la prensa, la radio y la televisión y se abrió la puerta para nuevos competidores, ya que ya no se necesitan grandes fortunas para crear un medio de comunicación. Eso es lo más importante y eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Los alcances que tenían los medios tradicionales fueron suplantados por los nuevos medios digitales y buscadores de Internet como Google, Yahoo, Telegram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp. Los blogs aparecieron en la escena con analistas destacados y fuentes especializadas de mucha credibilidad, que llegaron a ser más leídos que los analistas de los medios de comunicación más importantes del país. Cientos de medios digitales, portales, canales de internet, blogs, podcast, aparecieron en la escena y llegaron para quedarse. Pero su existencia depende en gran medida de las redes sociales. Tanto los medios tradicionales como los nuevos medios digitales basan su supervivencia en medios como Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram. Herramientas como Skype, Zoom y WhatsApp o inclusive Google, ¿no es cierto?, u otras similares, han hecho que, aunque se limitara el contacto entre los periodistas y las fuentes en el día a día, no se notara esta carencia en la realización de su trabajo. El papel pedagógico que desempeñaron los medios en ese periodo no solo han sobrevivido para arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo en todo el mundo, mientras uno estaba encerrado entre cuatro paredes. En muchos medios se han explicado todas las formas posibles de transmisión, de prevención, los tipos de test, los efectos económicos, la situación sanitaria, el tipo de vacuna. Esta imagen proporcionada por los medios ha facilitado que toda la población entienda mejor todas las medidas restrictivas. Sin esta información diaria sobre los contagios y los fallecidos, por ejemplo, no se hubiera entendido la gravedad y se habrían producido muchas más actitudes irresponsables. Han sido los medios los que han traducido los datos, han machacado las medidas responsables, les han mostrado la gravedad de la situación que ha sucedido en todo el mundo. Voy a ver si les puedo mostrar otro más. Es la posverdad, Guadalupe. La posverdad es una palabra que se está usando últimamente. ¿Se ve? En realidad, No. Pero no tan reciente como la palabra. No, no se ve, Ernesto. ¿No se ve? Entonces, recién se había conectado bien, pero ahora no.
ver. ¿Qué es la posverdad, Guadalupe? ¿Ahora? La posverdad es una palabra No se que se ve, está usando no se ve, últimamente, Ernesto. que en realidad refleja un fenómeno no tan reciente como la palabra, pero que consiste más o menos en que los hechos que se conocen, que son ¿De la misma forma a través de la flecha, Ernesto? se desdibujan, se ocultan, ¿Igual a a través de la veces a flecha? propósito, a veces sin querer, y No me se sale. prioriza las Ahí emociones, va, ahí va. las experiencias. Ahí está. Sí, ahí Está hablando está. de la posverdad. Esperen que Es un problema, digamos, lo que me motivó a escribir también Hay que retroceder, ¿no? un libro al respecto, es que me parece que es un problema La posverdad es una palabra que se está usando últimamente, que en realidad refleja un fenómeno no tan reciente como la palabra, pero que consiste más o menos en que los hechos que se conocen, que son públicos, que están a disposición de todo el mundo, se desdibujan, se ocultan, a veces a propósito, a veces sin querer, y se prioriza las emociones o las creencias de las personas. ¿Y por qué es un problema? Es un problema, digamos, lo que me motivó a escribir también un libro al respecto, es que me parece que es un problema a varios niveles. Primero, si nosotros conocemos los hechos, sabemos cómo es la realidad, pero después no tomamos eso en cuenta, posiblemente tomemos posturas que estén equivocadas. Y eso, a pequeño nivel, ciudadano con ciudadano, empieza como a generar quiebres y fragmentaciones, porque lo que yo considero cierto es distinto de lo que vos consideras cierto, y ya perdemos ese conjunto común de mundo real en el que necesitamos convivir, que necesitamos hablar de eso y solucionar los problemas que son comunes a todos. ¿Es un fenómeno nuevo? Quizás es nuevo, por ejemplo, la velocidad en la que está pasando, la penetración que tiene, el hecho de que no solamente nos pasa a todos en mayor o menor medida, eso es algo también muy difícil, hacernos cargo de lo que nos toca, sino que también a veces aparecen algunos grupos de poder que tratan de instalar determinadas verdades en muchos campos distintos, y esa velocidad o esa insistencia quizás es nueva, pero la idea de que hay algo que se conoce y es distorsionado, manipulado, ocultado, eso ya es viejo. Claro, ¿no es la vieja discusión sobre, en definitiva, qué es la realidad y cómo se la conoce? Es un poco la vieja discusión. Mi formación igual es de ciencias biológicas. ¿Cómo llegás claro, al y prefiero no meterme ni en aspectos filosóficos ni en aspectos más políticos, pero desde mi campo, claro, ¿cómo me meto yo como bióloga a hablar de esto? En mi caso, hay muchas cosas que me cautivaron del tema y me preocuparon muchísimo, pero creo que en mi historia personal lo que más detonó el interés fue una situación en la cual, hablando con una estudiante sobre vacunas, y aclaro, las vacunas sabemos que funcionan, que son buenísimas y desde que existen han salvado millones y millones de vidas. Es increíble el beneficio de las vacunas. Pero aparece un grupo de personas que no son ignorantes, que no son mala gente, que tienen todo a su disposición y por distintos motivos muy emocionales, de angustias, de miedos, de dudas, terminan no confiando en las vacunas y entonces no se vacunan. Y ahí tenemos un problema de salud pública muy concreto, porque Que ya ocurrió, además. ya Con el ocurrió, regreso de enfermedades que estaban está extinguidas. ocurriendo y muy posiblemente por la tendencia que estamos viendo, en estos años sea cada vez peor. O sea, por dar un ejemplo, América fue declarada libre de sarampión hace un par de años y desde entonces en realidad estamos teniendo cada vez más casos de sarampión, a veces por problemas sanitarios, que van más allá de la decisión de cada persona. Pero también porque empieza a haber personas que pudiendo vacunarse, teniendo acceso a la vacuna, no se vacunan. Entonces el virus llega, contagia, se dispersa y lamentablemente va llegando a las personas más débiles también, que no tienen la opción de vacunarse o no, porque quizás son chicos muy chiquitos. De ahí que tu aproximación es desde Claro, la biología. Desde la biología, desde la salud. Eso me pareció
fascinante y trágico en un mismo nivel, porque digo, ¿cómo puede ser? Sabemos un montón, la información está disponible, incluso si uno se acerca a una de estas personas que tiene dudas sobre las vacunas, primero uno nota dos cosas, que es que con la duda alcanza. No necesita ser un fanático antivacunas. Dudar ya alcanza para que decir, y por las dudas no vacuno. Y la segunda cosa que uno nota es que si uno trata de darles información a estas personas, la rechazan o no la pueden aceptar. ¿Se entendió el concepto? Muy claro, Ernesto. Bien. Mientras tanto, a los periodistas como a los sanitarios se los ha valorado muy poco durante todo el trayecto en lo que vamos recorriendo de esta pandemia. Tanto los médicos como los periodistas estábamos donde estaba la noticia, a pesar del riesgo de contagiarse. Se han cometido errores, pero en parte debemos pensar que se debe a la velocidad con que todo ha sucedido. Por mucho que cambie un entorno, la función del periodista sigue siendo la de informar con rigor y veracidad, intentando contrastar siempre lo que decían los datos oficiales, porque en muchas ocasiones estaban desfasados. Entre las historias que han marcado estos años de pandemia, podríamos destacar sanitarios desbordados. En América Latina murieron 4.700 médicos. En la provincia de Buenos Aires, 190. No existe una plataforma que reúna los datos de todo el país. En Cava todavía no se informa sobre el hecho. Hay que pedir a información pública y es todo engorroso. Yo intenté hacerlo y tuve, ¿no es cierto?, una semana yendo de un lado para el otro. Y hasta ahora todavía no lo pude conseguir. Mientras tanto, hasta el momento, murieron 64 periodistas de COVID. Esta pandemia también ha dejado familias separadas, muertes en soledad, niños sin clases, lo que produjo una masacre escolar cuyas consecuencias estarán a la vista en los próximos años. La salud mental descuidada, una visión geopolítica en la compra de vacunas, robo de vacunas, fiestas en olivos, malversación de fondos en la compra de insumos, la famosa frase del presidente Fernández, el sistema sanitario se relajó, personas que han tenido que cerrar sus negocios, personas que han perdido amigos, familias, que tienen que recurrir a la caridad para salir adelante, problemas psicológicos, pacientes desbordados. Ustedes lo saben mejor que yo. Esto lo comento porque justamente me lo dijo un médico. La saturación del sistema sanitario, las muertes, cifras oficiales de 130.000 personas muertas, pero que algunas fuentes dicen que habría que multiplicarlo por 3. Y los nuevos protagonistas de todo esto, que han sido los opinólogos. Todo el mundo se sienta en un set de televisión a opinar sobre cosas que no sabe. Y al respecto, ya y para no llevar más tiempo porque queda Roxana, voy a intentar compartir este último video que nos tiene que llamar mucho a la reflexión. Es de la televisión alemana y me parece interesante porque nosotros todavía estamos un poco lejos de todo esto. ¿Se escucha? El comportamiento a la hora Sí, de sí. la información. Usted se refiere al efecto Sí, de influencia continuada. ¿Podría explicarnos qué significa? Sí, claro.
El llamado efecto de la influencia continuada se refiere a un fenómeno de la psicología cognitiva por el cual seguimos confiando en información que ha sido corregida de forma creíble, a pesar de que somos conscientes de su falsedad. Solemos observarlo en entre un tercio y la mitad de los sujetos que participan en nuestra investigación. Muestran esa discrepancia por la cual la información corregida continúa influyendo en sus recuerdos y su capacidad de razonar sobre ciertas situaciones, aunque admitan que dicha información se ha corregido. Wow, increíble. Así que incluso si nuestro entorno y otras fuentes demuestran que determinada información podría ser falsa, es posible que sigamos creyéndola. Cuando recibimos información, la representamos en lo que se conoce como modos mentales, una especie de representación abstracta de una situación que nos han descrito. Una de las tesis es que cada vez que corregimos información y la damos como no válida, estamos generando un vacío en nuestra representación mental de dicha situación. Y como no nos gustan las representaciones incompletas, preferimos seguir conservando la información errónea antes que tener lagunas en la representación de un suceso. Aunque es cierto que las noticias falsas han existido siempre, yo diría que ahora están más extendidas que antes. ¿Podría deberse al hecho de que existen tantas fuentes de información? Estoy segura de que esto desempeña un papel fundamental, porque obviamente existen muchas fuentes de información lícitas, pero también están las noticias ciudadanas, los twitters de la gente que vive sucesos en directo y los blogs. Es decir, existen muchísimas opiniones distintas que debemos tener en cuenta cuando tratamos de entender algo que ha ocurrido. Por eso, en determinadas situaciones, puede que nos cueste identificar de dónde proviene la información. Algunas personas simplemente aceptarán sin más la información que reciben, lo que oyen, sin plantearse ni analizar si esa información es verídica o no. Así que es probable que eso influya mucho. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para que los consumidores de medios de comunicación sean más críticos, pongan en tela de juicio sus paradigmas y la información que reciben? ¿Tiene que ver esto con la alfabetización mediática? Estoy segura de que funcionaría con determinadas personas, concretamente la gente joven, si se las entrena lo suficientemente pronto como para que aprendan a diferenciar. Pero probablemente también existan muchas otras personas con las que esa técnica no va a surgir efecto y van a seguir creyendo lo que deseen. Al menos eso es lo que indica la investigación. Una última pregunta. De la enorme cantidad de investigaciones que usted ha llevado a cabo, ¿qué hallazgo o qué descubrimiento ha sido el que más la ha impactado? Uno de los aspectos que he estudiado es si resulta relevante explicar que una determinada información que se ha corregido se había diseminado con intención de engañar o si se trataba de un error. Hemos descubierto que realmente no importa si se le dice a la gente que la información era mentira o que era fruto de una equivocación. Esto solo ayuda a reducir hasta cierto punto la medida en que las personas aluden a la información falsa después de que fuera corregida, pero no elimina por completo su influencia. Y no percibimos ninguna diferencia entre ambas situaciones. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, quedó planteado el tema para las próximas reuniones, ¿no?
Otro factor más en relación a las noticias falsas durante la pandemia, y es la motivación política. Como recién lo decía la señorita de la Universidad de Londres, los grupos de presión aprovechan la situación excepcional para sembrar su semilla y sacar rédito. La población ha necesitado más que nunca estar informada y por eso utilizan los medios. Los motivos que esgrimen algunos comunicadores para difundir falsas noticias son variados. Por un lado, aluden a la línea editorial, otra motivación la encuentran en los ideales políticos, utilizando los medios como altavoz de informaciones falsas para recabar adeptos para un partido en concreto. Quieren decirle a su público lo que quieren escuchar, aunque sea falso. La información ayuda a crear opinión, por eso es necesario contrastar, leer varios medios, y con la pandemia o sin ella es fundamental estar informado. Hacer periodismo en esta generalidad es genial y cada comunicador es capaz de generar contenidos desde cualquier plataforma. Y esta es una oportunidad de oro para que los comunicadores mantengan vivo el ejercicio periodístico desde cualquier plataforma digital. Gracias por todo. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Muy lindo. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con nuestra próxima oradora, la doctora Roxana Boto. La presento. Es médica, especializada en genética médica, comunicadora en temas de salud, posgraduada en especialización de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Es nuestra directora docente del curso de periodismo médico de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico y la AMA, Roxana Boto. Bueno, gracias, Guillermo. Gracias al doctor Bruno también. Quiero agradecerle que me haya considerado incluido en una mesa con tan prestigiosos expositores, docentes queridos. Pero bueno, él fue muy claro. Me dijo, yo quiero que des la mirada médica, ¿no? Que de ahí venimos. Pero bueno, me satisface porque van a ver que muchas de las cosas que voy a decirles fueron ya dichas tanto por Ernesto como por Amalia, y no en vano es que me formé con ellos también en parte. Así que gracias, doctor, una vez más. Le voy a pedir a Mariano, si me ayuda, yo voy a seguir. Dale, compu. Está cargando. Bueno, bárbaro. Dígame. Esto es un verdadero trabajo en equipo. Se ve bien, me avisan cualquier cosa, si no sé. Voy a poner pantalla completa. Ahí lo ven bien, ¿no? Está cargando igual. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Muy bien. Bueno, estamos en tema. Ya, la siguiente, entonces. Los temas relacionados con la medicina, los temas médicos, los temas de salud, ocupan el primer lugar dentro de las noticias de ciencia. Hay un micrófono, ¿ver? Sí, ahora hay un micrófono. Ahí está. Hay un audio. Ahí está. No, les comentaba que ocupan el primer lugar en el interés del público dentro de las noticias de ciencia, seguidas por las noticias que tienen que ver con medio ambiente y en tercer lugar con los nuevos descubrimientos en ciencia y tecnología. No es difícil entender por qué interesan tanto los temas relacionados a la salud y a los temas médicos. Tienen un impacto directo sobre nuestra vida diaria, el descubrimiento de nuevos tratamientos, de nuevas drogas, generan una expectativa muy grande, a veces infundada en el público, y es por esa razón que es tan necesario que estemos formados
con habilidades a la hora de comunicar en relación a estos temas, porque esto nos va a evitar distorsionar la información y por sobre todas las cosas no caer muchas veces en las redes de los intereses en juego. Entonces, a mí esta definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2010 me pareció muy interesante, relacionada con la comunicación en salud, porque tiene, a mi modo de ver, dos aspectos, dos términos que son claves. Uno es el uso de estrategias, fundamental a la hora de comunicar salud y temas relacionados a la medicina. Y el otro, influenciar sobre decisiones individuales y comunitarias. Ustedes saben que que todo informe o noticia médica va a tener una parte informativa que va a estar informando sobre el tema y la otra, la que va a estar intencionada, es decir, para dirigir la conducta del destinatario. Eso en el mejor de los casos. Entonces, me pareció acertadísima. Siguiente. Entonces, hablamos de estrategias fundamentales. La comunicación en salud es entendida como una estrategia clave, justamente para informar al público, para promover estilos de vida saludables. Es un proceso vital para el desarrollo de conocimientos, comprensión y habilidades que justamente va a permitir a las personas llevar a cabo cambios sostenibles en el tiempo y perdurables. Entonces, justamente para lograr este objetivo, para conseguir una adecuada percepción de los riesgos, es necesario implementar estas estrategias de comunicación. Cuando hablamos que una información es correcta y oportuna, es importantísima. Estamos saliendo de una pandemia. Una información oportuna es imprescindible para minimizar el impacto social que puede ocasionar una noticia. O, por ejemplo, un brote de enfermedades infecciosas. Pero, sin duda, creo que el mejor ejemplo lo constituye la pandemia, en la cual también vamos a hablar indefectiblemente. Oportuna. La otra estrategia que tenemos que utilizar a la hora de informar es que sea efectiva. Y en ese sentido no escapa a las famosas 4C utilizadas a la hora de comunicar. Debemos ser claros, evitando ambigüedades, debemos ser concisos, ¿sí? No descartar información, concretos, evitar abstracciones y correctos, es decir, incluir todo lo que tenemos para decir. Y la eficacia de la información que vamos a dar va a estar dada en la medida que sepamos a qué público, ¿sí?, queremos llegar. Y por sobre todas las cosas, implementar todas las habilidades que se despliegan a la hora de reformular una noticia en salud. De esta manera, parece muy sencillo, yo creo que nuestro alcance va a ser realmente masivo, que es en definitiva lo que queremos a la hora de comunicar. Hace poco una alumna nueva en el curso de este año, que ella está en televisión, bueno, y todos estábamos felicitándola, dijo algo muy correcto y yo digo, entendió realmente por dónde va esto. Cuando ella la convocan en pandemia para hablar, ella es médica infectóloga, se empezó a dar cuenta del alcance que tiene esto. Entonces, esta tarea que nosotros a veces realizamos en el consultorio médico-paciente se traduce en muchísima más gente, ¿no? Bueno, me gustó mucho esa idea porque empezando el curso, vamos recién por la 4ª, 5ª clase, tiene una idea bien fundamentada de lo que se trata, hacia dónde vamos. Siguiente, por favor. Y también la tengo que pasar yo en mi compu.
Entonces, ¿por qué es importante la comunicación en la salud pública? Fíjense el listado, y seguramente, y quedaron fuera, funciones en donde la comunicación de las noticias médicas, de la salud pública, está presente. Todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades, promoción de salud, promoción de políticas de salud, ¿sí? Mantener en la agenda pública temas importantes. De aquí también se desprenden nuestros lugares de acción, nuestros lugares de trabajo, que no solo están destinados a los medios de comunicación, sino también a nivel institucionales, universitarios, como el magnífico trabajo que realiza Amalia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es decir, si nosotros observamos este listado, sin duda el trabajo que tenemos es arduo. ¿Qué más? La siguiente. Entonces, la pregunta que surge, o al menos a mí me surge, cuando me enfrenté a la posibilidad de empezar a comunicar en salud, es cómo hacerlo, ¿sí? Ante semejante importancia y todos los aspectos que íbamos a cubrir. Y lo primero que tenemos que pensar es en reformular información compleja. Muy probablemente llegue a nuestro lugar de trabajo un paper, una noticia médica. En el mejor de los casos tenemos la posibilidad de entrevistar a uno de los autores del paper, sacarnos dudas al respecto. Pero bueno, todo eso lleva a una reformulación, que, como lo puse, digamos, consta de todas estas partes. Primero vamos a, obviamente, las referencias bibliográficas a la hora de comunicar no van a ser tenidas en cuenta, todo lo que es lo técnico, bueno, las definiciones, después vendrán las definiciones, explicaciones. Obviamente que esto no, o sea, lo puse en orden porque lo teníamos que mostrar, pero esto se realiza en forma conjunta, dada que la transformación de toda esa información es todo lo relacionado con el léxico, la sintaxis, el estudio del lenguaje. Y acá hay algo que para mí me parece fundamental. Esto, cualquiera sea el formato que nosotros decidamos dar la noticia, ya sea medios gráficos, audiovisuales, redes sociales, ¿sí? La reformulación del texto complejo es vital para no caer en distorsión de la información, en malinterpretaciones, ¿está? Y fundamentalmente desligarnos de esta idea que circula y mucho, que es explicarlo fácil para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, como podrán ver, no es así. Siguiente, por favor. Entonces, nos enfrentamos a algo que hoy no es ajeno a la comunicación de temas médicos, a la comunicación en salud, que es el trabajo interdisciplinario. Hoy concebir cualquier trabajo en forma independiente y sin nutrirse de otras expertise, seguramente estamos condenados al fracaso. La interdisciplina y la transdisciplina es vital. En el caso de la comunicación en salud, el trabajo interdisciplinario nos va a llegar desde abordajes sociológicos y de estudios lingüísticos. Por supuesto que no voy a ahondar en este tema porque no es mi expertise, aparte, habiendo hablado a Amalia, ella sabe muchísimo de esto, pero todo este abordaje nos permite empezar a conocer y entender, aunque en algunos casos sigue siendo una incógnita, cómo procesa el público la compleja información que recibe, qué recuerda de ella, cómo la emplea en su vida cotidiana. Entonces, la confluencia de todos estos estudios, trabajos, sin duda, nos darán una idea de cuáles son las mejores estrategias para implementar, para que el conocimiento científico pueda llegar a los distintos segmentos del público, que es nuestro mayor objetivo.
Siguiente, por favor, Mariano. Trabajos, millones de trabajos de esta cuestión de reformular información abstracta en no abstracta. Hay un área del estudio del lenguaje que tiene que ver con los análisis conversacionales, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la escritura, incluso de la oralidad. Esta lingüista, por ejemplo, Elisabeth Gulich, que está en la Universidad en Alemania, en Bielefeld, lo que hace es estudiar interacciones entre médicos y pacientes para analizar qué recursos permite transmitir el conocimiento médico de una manera exitosa a destinatarios no expertos. Y hace mucho hincapié en lo que ella denomina procedimientos de ilustración. Son de utilidad la utilización del lenguaje metafórico, la ejemplificación a la hora de impartir comunicación en salud, en temas médicos. Estamos procesando información abstracta, reformulándola en no abstracta. También hay otros trabajos específicamente desde el área conversacional, dirigidos a todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente y cómo el desconocimiento por parte del profesional médico en relación a ciertos aspectos cognitivos, socioculturales del paciente, hace que fracase la información y que muchas veces el tratamiento impartido no sea el correcto o no sea el que tiene que ser. Y esto lo podemos multiplicar en lo que es a nivel de la comunicación. Yo acá les puse algunos trabajos a modo de ejemplo, hay otros realizados también en Gran Bretaña, con visitadores médicos que van, allá la idea de visitador médico, es decir, que van a visitar a las puérperas. En un tiempo se hacía mucho para ver, bueno, cómo está siendo llevado a cabo los primeros meses, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y lo que vieron en estos estudios de análisis conversacional, que es un área dentro del estudio del lenguaje, es que cuanto mayor información, ¿sí?, se brinda, tiene mayor éxito y probabilidades de ser aceptado por el receptor. Y yo creo que esto, en fin, es lo que perseguimos todos a la hora de informar o de dar una noticia. Entonces, insisto, reformular la información de abstracta a no abstracta. Siguiente, por favor, Mariana. Bueno, acá les puse también, pero muy, muy resumido. Imagínense que, bueno, son carreras, ¿no? Los estudios del lenguaje, pero también otras acciones que nos van a ayudar mucho a la hora de enriquecer nuestra comunicación. Es la utilización de las paráfrasis, las preguntas ficticias. Acá tenía algo muy interesante de las preguntas ficticias. Las paráfrasis consisten en la reelaboración del texto, de un enunciado que pierde prácticamente toda su estructura original a otro totalmente diferente, pero manteniendo el mismo significado. Esto para los médicos constituye un verdadero logro. Venimos de una formación totalmente diferente. Una vez que entendemos esto, bueno, para mí fue un hallazgo apasionante y ver realmente qué es esto de la comunicación, ¿no? No es, vuelvo a repetir y hacer mucho hincapié en hablar fácil para que se nos entienda, para que nos entienda la gente, Doña Rosa en su casa. Eso tiene que ver con la teoría dominante del conocimiento, que no viene al caso, pero no es eso la idea. Las preguntas ficticias, esta complicidad que podemos generar con el lector, el oyente, el televidente, lo que nos planteamos una pregunta, contesta el autor y señala la información prominente
a cómo sigue la enfermedad o lo que se haya planteado. Es decir, lo que permite, por ejemplo, es un mayor grado de inclusión del lector. Entonces, bueno, permite una comunicación más fluida. Todo esto porque nosotros tenemos un paper, una noticia, con millones de terminologías técnicas que no son oportunas, otorgarlas, ¿no es cierto? O darlas porque, bueno, seguramente vamos a caer en el fracaso. Es decir, con las preguntas lo que hacemos es crear expectativa, interés por lo que sigue a continuación. Por ejemplo, se presenta una enfermedad, bueno, ¿y cuál es el mejor tratamiento? Por ejemplo. Entonces, la siguiente, Mariano, esto me pareció oportuno, todos estos trabajos llevaron a una conclusión casi unánime, que es que cuando el paciente, y esto también barra comunidad, público en general, está mejor dispuestos a seguir el consejo cuando recibe mayor información sobre su enfermedad o determinada hábito saludable que se quiere impartir, pero siempre dentro de estos cánones, ¿no es cierto?, de información, estos recursos lingüísticos. La siguiente, Mariano. Bueno, y por último, contarles, siempre tenemos que tener presente lo siguiente: comunicar produce impacto. La pandemia, sin duda, a mi modo de ver, ha dejado público muy hábil, muy ávido en recibir información de la ciencia. De una vez por todas, iniciar ese camino que sería fantástico, que constituye la alfabetización científica tecnológica, porque mostró que hay un público que si se le muestra la ciencia tal cual es, se le explica, se la libera de la idea que la ciencia todo lo puede, tiene respuestas para todo, y se le muestra en realidad el lado humano de la ciencia, que la ciencia está llena de incertidumbres, de preguntas, que no lo sabe todo. Y también digamos, saca de ese lugar al científico loco con los pelos volados y se lo muestra como una persona como cualquiera de nosotros, con sus problemas, con las cuentas a pagar. Muy probablemente podamos lograr este acercamiento de la gente a la ciencia y por sobre todas las cosas de las noticias en ciencia, de la comunicación en ciencia, explicarles que la ciencia avanza por consenso, que seguramente el mejor consejo médico que tenemos hoy quizás en un tiempo no lo sea, es aquel, ¿no es cierto?, que se basa en la mejor evidencia, pero quizás en un tiempo no sea de esa manera. Entonces, en la medida que la gente, el público en general, comience a tomar conocimiento de todas estas situaciones, va también a alejarlo de la idea de yo no le creo más a nadie, porque primero dicen una cosa, después dicen la otra. Por eso me van a escuchar mucho hablar de la alfabetización científica, que obviamente, en el mejor de los casos, debe comenzar desde el nivel inicial. Y yo no les creo más a nadie, lo pudimos ver mucho en pandemia. Se potenció y además de una manera increíble tuvimos que pasar y ver situaciones de comunicadores tomando dióxido de cloro frente a cámara, modelos matemáticos basados en la nada misma acerca de la fluctuación del COVID. Muchos científicos prestigiosos fueron víctimas, ¿no es cierto?, mediante la exposición en redes de los trolls. Es decir, se generó un verdadero caos, porque a la hora de informar todo era válido. Lamentablemente, ni la pandemia pudo incluir a comunicadores serios en salud, hablando y dando opinión al respecto.
Tenemos que tener presente los médicos, y me perdonan porque sé que es un golpe al ego, que el mero hecho de ser médicos no nos hace buenos comunicadores. Justamente la adquisición de todas estas herramientas o parte de algunas de ellas es la que nos permite realizar una información con mayor llegada. Debemos ser muy prudentes a la hora de informar. Si el axioma en periodismo es verificar las fuentes, acá se triplica, es 5 veces más. Informar y trabajar con una lupa selectiva de lo que vamos a informar. Nuestra información va a tener gran impacto. Manejar la prudencia, el escepticismo, ¿sí? Consultar. Y por sobre todas las cosas, la honestidad intelectual. No tener miedo a la hora de también decir no lo sé. Insisto, porque lo que vamos a comunicar puede llegar a tener la siguiente gran impacto en el público que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Muy lindo, Roxana. Muy bien, la mesa realmente cumpliendo las expectativas. Yo pediría que haga un cierre de la mesa Mariano Jaín, que en realidad lo designamos coordinador porque él es el especialista en comunicación, ¿no? Comunicador social, licenciado en comunicación, y entonces me gustaría como un resumen o un comentario, Mariano. Bueno, gracias, Mario. Yo siempre para cerrar estoy muy tentado de escuchar a quienes no pudimos escuchar, ¿no? Ahí estoy leyendo el comentario de Débora, estoy tentado de leerlo. Y quizás haya que contextualizarlo un poquito el comentario. La verdad que uno que conoce la materia con lo que dijo Ernesto, con lo que sumó Amalia y la perspectiva también que sumó Roxana, me parece que cubrimos un montón de aspectos interesantes, que fuimos jugando por los diferentes aspectos profesionales, Ernesto sumando hasta unos videos, experiencias internacionales, Roxana siempre muy atenta a la parte también educativa, ¿no? Que recordaba en algún momento, hace muchos años, mi primer congreso de SAPEN, ¿no? Que ahora estamos cerca de cumplir 30 años, cuando uno estaba un estudiante por ingresar, en alguna discusión en la mesa que me tocó en ese momento, el discurso de la mayoría ya de periodistas profesionales era que el rol del periodista era informar. Y había algunos médicos que de alguna manera decían, pero también no tiene un rol educativo. Decían, no, el rol es informar, ¿no? Y no se abría mucho a la posibilidad de educar o de transmitir algo más allá de la información. Y me parece que con la recopilación histórica que hizo Amalia, con lo que mostró Ernesto y sumó Roxana también con ese debate de poner a los médicos un poco a repensar su situación, me parece que la mesa ha cumplido el objetivo de tener que, una vez más, como buscamos siempre de SAPEN, repensar la salud, la comunicación en salud y en este caso la salud pública, que es el tema de la mesa de hoy. Lo que me gustaría por ahí, si me permitís, Mario, y Guillermo también le parece, por ahí alguna preguntita, que sea 2 minutitos cortitas, si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario, también me gustaría abrir. Si no, leemos el comentario de Débora, pero bueno, venía contextualizado con lo de Roxana. Que bueno, leemos lo de Débora en el chat para quien no está abriendo el chat. Dice, por eso es bueno cuando la gente se anima a preguntar, sobre todo cuando actualmente todos buscamos en Internet y no siempre tenemos elementos para el pensamiento crítico. O sea que los profesionales de la salud además tienen la experiencia casuística. Roxana, vos, por ahí por un comentario a partir de algo que dijiste vos, ¿coincidís? Claro, a ver, está comprobado que muchos pacientes no preguntan, ¿no es cierto? Y bueno, y se quedan con las dudas. Es como el chico en el colegio, ¿viste? No pregunta. Pero bueno, también es cierto que a veces los profesionales no damos el lugar.
Bueno, esto también tiene que ver con un montón de aspectos. Por eso el tema, digamos, de utilizar ciertas técnicas a la hora de informar, de transformar esa información, no infantilizarla. Esto es importante, ¿no? Sacar esa idea infantil que se tiene de la ciencia. Pero bueno, utilizar estos recursos de pronto lingüísticos que mencionaba puede ser sin duda de gran ayuda. Pero lo peor que nos puede pasar desde el ámbito médico-paciente, y ni que hablar a nivel ya comunidad, es no haber sido claros, es que el paciente tenga miedo a preguntar porque le genere más confusión o porque tenga miedo a entender menos de lo que se le explicó. Así que creo que para nosotros es oportuno poner en práctica todos estos recursos que aprendemos. A mí me pareció muy interesante que con claridad, para ser muy chiquitito, con claridad, honestidad y seriedad, y ver a qué fuentes uno de qué fuentes uno saca la información, es muy importante para que la comunicación tenga la seriedad y lo que queremos los periodistas médicos, y no pensar de banalizar. Y cuando uno utiliza un lenguaje según el público, uno que se dirige, o comunitario, o personal, o en un consultorio, o en un acto, o en una escuela, o en donde sea, que tenemos que saber a quiénes nos dirigimos, el lenguaje, pero nunca perder esa seriedad, honestidad y estudio que tenemos que seguir teniendo. Es un poco la síntesis que logré ver de mis maestros y de lo que acaba de decir Roxana, mi compañera de curso. Sí, creo que lo peor que nos puede pasar a nivel, digamos, médico, paciente, es que el paciente se vaya sin entender lo que le quisimos decir y en su temor de confundirlo más, se va. Y bueno, si esto lo replicamos a nivel comunidad, puede realmente ser de mucho daño, ¿no es cierto? Y lo que justamente tenemos que hacer es aprovechar esa posibilidad de comunicar en cualquier vía. Es la única manera de acercar la ciencia a la gente. Sí. Y ese es el gran déficit que tenemos, acercar la ciencia seria a la gente. Y eso depende de nosotros, los comunicadores. Si me permiten, voy a decir una frase nada más en relación a lo que decía Roxana, ¿no? Quien pregunta teme parecer un ignorante. Quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida. Gracias. Así es. Todo dicho. Yo simplemente quería hacer un comentario respecto a lo que estaba hablando Roxana de la comunicación con el paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la palabra es un medicamento. Es el primer tratamiento que uno le da al paciente, es la palabra del médico. Y por otro lado, si se emplea mal la palabra, se está haciendo iatrogenia, iatrogenia con la palabra. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y ver que el paciente haya entendido, preguntarle las dudas que pueda tener, darle el tiempo para que se pueda expresar. Es clave. Marañón decía que el mayor invento de la medicina era la silla, porque en la silla se sentaba y se podía tener el diálogo, ¿no? Marañón decía eso. Así que me parece clave, por eso la realidad empezar hoy con todo este ciclo, con la importancia de la comunicación, tanto en lo general como en lo individual y en el trato con el enfermo, esencialmente, que la mayor parte de nosotros somos médicos y hacemos medicina asistencial, ¿no? Así que... Los psicólogos también, doctor, tenemos que reformular nuestro... No, quise decir, perdón, uno acostumbrado a médicos a equipo de salud. Equipo de salud. Porque el equipo de salud es el que tiene enfrente al médico, el enfermero, el kinesiólogo, el psicólogo desde ya es fundamental. Creo que Roberto quería comentar algo. Hasta lo gestual tiene importancia en relación y en la comunicación, hasta lo gestual. Lo gestual, el 70% de la comunicación es gestual.
30% lo que decimos. Sí, señor. Creo que quería decir algo. Roberto. Doctor. Un comentario respecto al rol trascendente que tiene la comunicación de todo el equipo de salud respecto a temas de salud, justamente, es que además estamos citando una crisis de confiabilidad en la medicina y en todos los temas sanitarios, y fundamentalmente en cuanto a la comunicación entre el paciente y su médico. Esa relación médico-paciente ha entrado en una crisis profunda porque el médico se ha quedado sin uno de los elementos fundamentales que necesita para establecer esa relación médico-paciente, que es el tiempo. Hace pocos días, frente a un grupo de residentes de oftalmología, me detuve y les pregunté cada cuánto tenían citado un paciente en sus lugares de trabajo. Y muchos, el promedio, tenían citado un paciente entre 10, 12 o 15 minutos como mucho. 15 minutos. Imagínense ustedes qué relación médico-paciente, qué comunicación se puede transmitir si en 10 a 15 minutos hay que hacer la semiología completa, redactar la historia clínica y entablar una comunicación con el paciente. De manera tal que la comunicación en temas de salud, en este momento de esa gran crisis de la relación médico-paciente, adquiere un rol fundamental justamente para aclararle a los pacientes muchas dudas, y de ahí la importancia de lo que decía Roxana Boto respecto a la honestidad intelectual en la transmisión, la claridad, ser concisos, etcétera. ¿No? Yo creo que el gran drama que transita la medicina actual es primero esa crisis de confiabilidad, y segundo, esa crisis en la relación médico-paciente por la falta de tiempo, ¿no? El médico tiene que meter... Pero esa falta de tiempo, perdón Roberto, alude a que la medicina dejó de ser asistencial para convertirse en mercantilizada. Sí, sí. Exacto. Sí, pero eso ¿por qué ocurrió? A partir del año 2000. Eso no, un poquito antes. Eso ocurrió porque entre el médico y el se ha entrometido una tercera entidad, que son los mal llamados elementos financiadores de la salud, que en realidad ni siquiera son financiadores, porque los que financian son los médicos, que esperan entre 2 y 3 meses a que le paguen sus honorarios sin la correspondiente actualización. Entonces yo lo llamo no financiadores, sino intermediarios. Entonces se ha metido ese intermediario, llamémosle obra social o prepago, entre el médico y su paciente. Y entonces las reglas de juego de la medicina no las fijan los médicos que han perdido el control de su profesión, sino que las fijan esos intermediarios. Las empresas. Sería bueno desde nuestra posibilidad, cada uno de la que tenga, tratar de modificarlo, ¿no? Yo estoy al frente estoy como director médico de una clínica oncológica, y mis médicos tienen media hora por consulta y 1 hora si es paciente de primera vez, porque es un paciente oncológico que requiere esa buena relación. Entonces, la idea es que cada uno que pueda trate de influir en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Eso significa una gran lucha ya en mi época, de que el enfermo de primera vez tiene que estar el clínico 1 hora con ese paciente, 45 minutos básicos. Si no, no se puede establecer, no se puede comunicar, no se puede asimilar. Un poco en chanza, digamos, se ha establecido lo que se llama el índice Big Mac. O sea, se compara cuánto le queda al médico de una prepaga paga médico y cuánto de un Big Mac puede comprar. O sea, concretamente un médico lo que queda neto no le alcanza para comprar un Big Mac. Ese es el índice Big Mac. Ahí está. Buena comparación. Bueno, yo creo que si no hay comentarios, la reunión la vamos a dar por terminada. Yo quería hacer un comentario rápido. Yo quería hacer, ¿puedo con una anécdota? Cuando el doctor
Bonavedian, el padre de la auditoría a la Argentina, le hicieron dos preguntas. La persona que lo había estuvo en dos lugares, en la Facultad de Medicina de la Humana y en la Academia. Y casi replicó las mismas conferencias. Yo estuve en los dos porque me interesaba mucho el tema. Y entonces le preguntaron cuál era el tiempo para él de una conducta óptima, ¿no es cierto? Y entonces dijo, todo ha sufrido, porque este problema es mundial, no es simple, ¿no? Ha sufrido mucho todo esto. Entonces él hizo una línea en un pizarrón y dos piececitos, ¿no? Y otros que pasaban así. Dice, esto es el médico y los pacientes que pasan y pasan. Entonces el tiempo ideal sería aquel que uno tarda en tomar una taza de té. Y entonces era más o menos 20 minutos. Él dijo que no menos de 20 minutos era inaceptable. Y la otra pregunta que le hicieron era dónde estaba la calidad, que por favor que haga en el pizarrón, formule la fórmula de la calidad. Y dijo que la calidad de la atención médica estaba en el corazón de cada uno de los que le ejerce, porque esperaban una fórmula científica y él dijo una forma filosófica que realmente es así. Pero, y la otra cosa que quería decir era, hablaba Roxana, es de lo que en legal se llama el choque de culturas, que va a la responsabilidad profesional, porque cuando la persona habla en un lenguaje sumamente técnico, inclusive puede llegar a un juicio de mala praxis porque el paciente dice que no entendió realmente, porque hay que tener presente las enfermedades desestructurantes, que el paciente se supone que uno está en una situación de superioridad en relación a, ¿no es cierto? Y el otro ítem que quería agregar era en relación, cuando uno ve una fuente, ¿dónde fue escrito? Porque hay muchas variaciones legales y hay procedimientos o prácticas que en nuestro país no están aceptadas. Por eso también es muy importante fijarse en ese autotrabajo que hay que realizar, es la fuente, el origen de la fuente y nuestra legislación, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, estamos en hora y por favor, primero le pido a todos los miembros de la comisión que se queden porque hay temas muy importantes que tenemos que tratar. Pero antes de despedir la reunión, quería comentarles que el próximo 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. El tema de la Organización Mundial de la Salud es el tabaco daña al medio ambiente. Entonces, al día siguiente, que es nuestra reunión, el 1 de junio, primer miércoles de cada mes, recuerden para los que se incorporan nuevos, siempre es primer miércoles de cada mes, 19 a 21, va a haber una reunión conjunta de la SAPEN, que ha invitado a la Unión Antitabáquica Argentina, al Comité Antitabáquico de la AMA y a la Sociedad de Medicina del Trabajo, y vamos a tocar un tema que no es común en la Argentina, sí en Europa, fundamentalmente en España, que es la contaminación ambiental por las colillas de tabaco, lo que se llama humo de cuarta mano, mal llamado humo, pero la contaminación es contaminación ambiental por colillas de cigarrillo y medios de comunicación. ¿Cuál sería la función de los medios de comunicación en ese tipo de contaminación ambiental? Eso va a ser el 1 de junio. Así que los esperamos a todos. Ernesto, mil gracias por estar. Guillermo, por ocupar la secretaría. Mariano en la coordinación y, por supuesto, Roxana Boto en su charla, ¿no? Muchas gracias a todos. Por favor, la gente de la comisión, quédese.